Bueno, esta semana los libros más vendidos han sido, en primer lugar, de Muñoz Molina, Volver a Dondi, en editorial Seis Barral. En segundo lugar, en editorial Almuzara, Los hombres de Felipe VI. Y por último, Axel, de Luis García Rey, que ha sido uno de los libros más vendidos de esta semana. Bueno, y llega el turno de recibir a nuestro invitado de hoy. Ya estuvo en nuestro programa en otras ocasiones y para mí es un placer volver a tenerle. Se trata de un personaje muy interesante, muy activo y curioso en todo. Se llama José Luis Fernández Carnicero, José Luis Carnicero, para ser tratado como amigo. Bienvenido, gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu invitación. ¿Y cómo va la vida, cómo va todo por esta tierra maravillosa? Pues esta tierra maravillosa tiene que ir todo maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vamos luchando y vamos luchando por la cultura, que bueno, cada vez hace falta más, ¿no? Este es el último niño. Sí. Bueno, ¿cuándo ha sido el parto? ¿Hace mucho tiempo? Sí, bueno, ¿cuántos años? En marzo. Ah, no, en marzo del año pasado, y ya me dicen que la primera edición ya está prácticamente agotada. Qué maravilla. Sí, y bueno, estamos contentos. Bueno, pues aquí tengo yo el niño en las manos. Se llama A Fábrica de Chocolate en Teimendi. La Fábrica de Chocolate en Teimendi. Bueno, ¿y cómo es este libro? ¿Qué es? ¿De qué trata? Pues mira, lo primero, la curiosidad de encontrar a finales del siglo XIX una fábrica de chocolate en un pueblo donde casi no aparecía ni en el mapa, porque Teimendi aún hoy no nos suena, ¿verdad? Claro, ¿no? Es un pueblo que está en el concello de Parada de Sil, dicen ellos. Y bueno, había una fábrica de chocolate de tradición chocolatera de unos a otros, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenía una historia súper interesante y un espacio físico, digamos que recuperado por el ayuntamiento, porque los familiares, pues bueno, realmente pues tendrían una inversión muy grande para hacer en un lugar donde ya no residen, ¿no? Entonces el ayuntamiento pues cogió la antigua fábrica de chocolate, la decentó, la puso de maravilla y hoy es allí un referente turístico muy interesante. Entonces yo lo fui a visitar y le pregunté si no había nada escrito sobre la historia y tal, y me dijeron que no había nada publicado. Entonces yo les di la idea de que si había documentación, pues que se hiciera algo, ¿no? Y entonces pues me dijeron, pues, ¿por qué no lo haces tú? Y aquí te pillo, aquí te mato. Claro. ¿Te costó mucho trabajo recuperar todo o al ser un pueblo pequeño fue más fácil? Y fíjate, la familia lo guardaba absolutamente todo. Y eso hoy es bastante raro, ¿no? Porque sabes que los espacios donde vivimos son pequeños, reducidos, ya no digo los libros, los folletos, las circulares, eso molesta, ¿no? Los papeles. Pero esta gente lo guardaba absolutamente todo. Incluso una de las hijas pues llegó a hacer una pequeña catalogación a su manera, ¿no? De las cosas que había. Y bueno, cuando llegó toda la documentación a mis manos, pues bueno, pues fue bastante más fácil que en otros momentos, ¿no? Que tienes que andar buscando de un lado y de otro y tal, y estaba todo allí concentrado. Lo difícil fue ordenarlo y darle forma, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Es una historia grata o es una historia triste? ¿Es una historia curiosa? Yo creo que yo lo definiría como la historia de la honestidad, de verdad te lo digo. Realmente se da antes mucho en los pueblos, en un concepto que ya no se firmaban contratos, se daba un apretón de manos y ese apretón de manos tenía
la posibilidad de convertirse en un vínculo mejor o tan válido como un contrato súper sellado y súper oficializado. Pues este hombre, pues el chocolatero, maestro chocolatero, pues tuvo varios, digamos, peligros que fue salvando. El primer peligro fue, el primer riesgo, ¿no? Podemos decir que fue cuando llegó la electricidad. Para hacer el chocolate hacía falta una serie de mecanismos para molerlo, moler el cacao y todas estas cosas. Entonces unos utilizaban pues ríos o regatos que desviaban el agua y a través de la fuerza motriz pues iban funcionando estas máquinas. Otros utilizaban ganado. En este caso tenían un burro que iba dando vueltas y iban moliendo y tal. Había bastantes más fábricas de chocolate de las que no nos podíamos creer, en este sentido. Pero cuando llegó la electricidad, muchísimas murieron. No fueron capaces de acomodarse a las nuevas cosas. Claro. Imagínate la producción que puede tener una fábrica con un burro dando vueltas a uno con una máquina, con un motor que le enchufa. Bueno. Este hombre fue capaz de reconvertir todo eso en... ¿Había creado una marca determinada o...? Compraba, los motores los compraba en Barcelona y después los montaba aquí a través de unas poleas grandes, ¿no? Para que se moviera todo aquello. Después también... No, yo me refiero a la marca del chocolate que fabricaba. Si le puso un nombre determinado. Sí, eran chocolates Caldelas, Industrias Casares. Y entonces él siguió con su marca. Lo que pasa es que, claro, digamos que la producción, cuando tuvo que ser con electricidad, pues los otros cerraron porque no se supieron acomodar y eso. Entonces compraba los motores en otros lugares y después aquí los adaptaba porque la corriente no era a la misma potencia que allí, ¿entiendes? Entonces los adaptaba y así fue yendo para adelante. Entonces ese fue el primer escollo que salvó. El segundo le costó más y fue realmente por el que cerró, y era los sucedáneos del chocolate. Él decía que los sucedáneos, las grasas hidrogenadas que metía la gente, pues que aquello no era chocolate. Y él fue espera para dar un chocolate de calidad, pero claro, llegó un momento que ya no era rentable y a finales de los años 70 pues tuvo que cerrar la fábrica. Pero bueno, es todo un ejemplo de honestidad, ¿no? Él realmente quería dar calidad y quería dar salud, porque bueno, después todo ese tipo de grasas pues tendría unas cardiopatías la gente, tendría pues unos incrementos en los niveles de colesterol, ¿entiende? Entonces pues claro que no era saludable como era el chocolate. Curioso, es muy interesante la cómo ha cambiado la vida en esas cosas, ahora te engañan en cuanto pueden y les importa muy poco, y aunque haya seguridad de acciones penales punibles, pero no les importa. No, tiran para adelante y ya está. Claro, como los procesos de reclamación son tan largos y tan costosos, pues la gente se aprovecha de eso. Eso es una de las cosas que, en mi opinión modesta, tenía que corregir el Estado español, agilizar los procesos de la justicia, porque son larguísimos, son complicadísimos y favorecen al chorizo, al sinvergüenza. Porque si te fijas, el problema ya viene de antes, cuando había este tipo, lo que tú explicabas también, ¿no? De que chocaban la mano, sí. y aquello pues realmente era un pacto, ¿no? Pues el problema viene de antes, porque si ahora ya no te llega ni con papeles, ya no es el choque de mano, ya con los papeles ya ni llega, ¿no? Es decir, si se disparan los casos en la justicia,
Claro. Realmente el problema está antes, ¿no? De que la enfermedad va entrando en la sociedad y bueno, Había una disfunción importante, ¿no? Había un sentimiento, digamos, de la seriedad. Yo creo que eso habría que ponerlo en el haber de las religiones. Hablábamos antes de empezar la relación de religiones, y yo creo que eso, la gente tenía un respeto, aunque no tuviera fe, yo creo que tenía respeto a la religión. Yo creo que más que respeto tenían miedo. Es decir, aquí, no sé a otros pueblos, pero por ejemplo al pueblo gallego le han robado la espiritualidad, ya desde Prisciliano. Es decir, se lo cargaron, lo tienen en Santiago y lo veneran ahí. Es decir, yo creo que el problema de las religiones está en que no definen ni tratan a un Dios como es Él, ¿entiendes? Entonces, la gente inteligente se hace atea, no quiere un Dios así, ¿entiendes? Por eso la gente deriva. En ese momento la gente estaba atada, aprisionada, ¿no? Por el miedo de que a ver, tengo unas necesidades espirituales y yo no le veo salida, Claro. ¿entiendes? Y bueno, yo creo que que los valores no estaban en la religión, lo tenemos claro porque estuvimos bastantes siglos con religión y fíjate cómo estamos. Claro. No, pero es que no es solo todo lo que reluce, ni reluce lo que es oro. Bueno, avanzándote un poco en el libro si quieres, Sí. El maestro chocolatero pues era un dinamizador de la zona. Un dinamizador. Dinamizador cultural y social. Ajá. Era el que contrataba las orquestas, el que realmente organizaba las fiestas de allí, ¿no? Bueno, aparte que era una persona súper cariñosa y súper entrañable, siempre con chocolate en sus bolsillos para darle a los niños. Lo típico de los pueblos, los niños subían en la motocicleta que tenían y lo llevaban allí delante, bueno, todas estas cosas, ¿no? Después también yo creo que un avanzado también en su época. Él tuvo 2 hijas y una de las hijas sacó el carnet de conducir, llevaba su furgoneta y hacían el reparto por los pueblos. Ajá. Entonces, claro, una mujer, imagínate, Claro, en aquella época, sí, sí. conduciendo, bueno, la mujer iba toda contenta, ¿no? Allí que la vieran que llevaba allí la furgoneta y estas cosas. Y bueno, y realmente muchas más cosas, porque por ejemplo el hecho de tener estas máquinas que tienen unas resistencias que daban calor, ¿no? Para hacer la masa después del chocolate y estas cosas, pues claro, disparaban la luz del pueblo. Entonces eso implicó que tuvieran que reforzar los transformadores y estas cosas de la luz y tal. Y bueno, trajo mucha riqueza y es algo realmente a estudiar, ¿no? El patrimonio inmaterial que tenemos, ¿no? Tenemos esa referencia y esa casa y tenemos esos objetos y esas cosas y tal. Pero el patrimonio inmaterial de este hombre realmente era realmente increíble. A mí fue una Ha de las cosas que más me ha sorprendió. cambiado todo tanto. Yo que ya tengo muchos años, 87, pues me acuerdo de hace 70 años y de 65 perfectamente, que son años ya para recordar. Y ha cambiado todo. O sea, no sé si para bien en las cosas, pero es el respeto, una sensación de valores espirituales que no es el valor real que tienen, depende de qué se le dé, pero que bueno, yo me acuerdo que yo viajaba en coche por la carretera y me daba sueño y paraba en cualquier lugar de cualquier carretera de España y me echaba a dormir tan tranquilo que lo único que podía encontrarme es que de repente me dieran así en el cristal, mirara y viera un tricornio, coño, pues eran un par de guardias civiles, peores, vamos, de los que estaban en la carretera, que a ver qué me pasaba o qué hacía, pero no había esa sensación de que te fueran a robar como hay ahora, que tienes miedo, que llevas. Ahora tanto ha cambiado que te tienes que salir de la autovía para poder parar.
Claro. Porque ni parar puedes. Claro, Antes parabas en cualquier sitio. es horroroso, realmente. Bueno, cuéntame más cosas para terminar nuestra entrevista sobre el Bueno, pues chocolatero. mira, el libro está en castellano y traducido al gallego, pero con grafía portuguesa, por Isaac Alonso Estravís, Ujú. que como sabes es el autor del diccionario más grande que tenemos de lengua gallega. Hablaba con él hace un poquito y ya va en las 144.000 palabras, Madre mía. ¿eh? Y más de 250.000 definiciones, ¿no? Ujú. Y él lo pasó a gallego-portugués porque realmente así lo pueden leer los gallegos perfectamente y lo leen los portugueses y también Claro, los que es brasileños. el Que mercado. tenemos muchas visitas de Brasil. No solo aquí, sino a todo el mundo, ¿eh? Sí, hombre, además son eso, muchos. Pues Brasil, que por cierto ahora está dramáticamente convulso. Sí. No sé yo cómo se va a resolver todos esos problemas de América. Bueno, Sí, que América. hablamos de democracia, pero algunos tienen mal perder, ¿eh? Si es que lo que no hay, es que no hay democracia, curiosa. si es que, Claro. si es que además, bueno, hablar de política siempre es agradable y además no es objeto de este programa, pero es que... Pero siempre se nos cuela, ¿no? Se nos sí, cuela se por cuela, el medio, no, se nos justamente cuela. se cuela porque es que la gente pontifica sobre unas cosas y no tiene en cuenta los valores reales de esa sociedad como es la sociedad. Yo hacía un programa en televisión española hace muchísimos años que se llamaba, no sé si tú lo recordarás, 300 millones, que era un programa que se emitía en todos los países de América excepto en Cuba. Pero no porque nosotros no quisiéramos, porque nosotros lo intentamos, sino porque todos los países de Sudamérica me dijeron un día en una reunión que si entraba a Cuba se salían ellos. Imagínate lo que... Porque para mí yo no tengo ningún desvío comunista, ni mucho menos, pero Cuba es un país tan español, yo creo que fue el último país que se separó de España. Y además lo hicieron por la fuerza de los americanos, en fin, todas estas cosas. Y además es un país grato y la gente es muy amable. Y bueno, no lo sé, yo... Y muchos tuvimos familiares en Cuba. Claro. En 1898, ¿cuántos pagaron para no ir a la guerra? Claro, no, sí. No, yo tengo, vamos a ver, en Cuba hay un personaje, bueno, en toda América, aunque nació en Cuba y era de origen español, concretamente de Canarias, pero que todos los canarios que llevan ese apellido, que es el mío, Martí, proceden de Baleares, son chuetas. Y entonces, pues bueno, José Martí es un ídolo. Le cultivo una rosa blanca en mayo como en enero para un amigo sincero que me da su mano franca. Y para el que arranca el corazón con que vivo, cardo y no sé cuánto, no cultivo una rosa blanca. Un poeta inmenso. Y bueno, pues Cuba es una maravilla, pero se lo han cargado. Decían que era el prostíbulo de América. Y luego estos lo han convertido en el prostíbulo barato. Es una pena. Bueno, pues nada, el libro tiene una del parte en el cual las hijas del chocolatero, pues que trabajaron allí, que ayudaban allí como empresa familiar, pues yo les hago una entrevista a ellas con las mismas preguntas pero separadas y después refundo la entrevista, ¿no? Y entonces es la última parte de cómo sería un día en la fábrica de chocolate. Y entonces pues ahí ellas expresan libremente cómo era, cómo su padre les dejaba comer el chocolate que quisieran, que allí no había restricciones y que todo lo que aprendieron de su padre y lo que su padre nos enseñó a todos, ¿no? Muy bien, pues algo más sobre el libro. Pues nada, pues... Y la curiosidad, hay alguno más, ya me has hablado al principio, pero lo que pasa es que con los años Sí. Se te van las ideas. Nada, que esta edición está prácticamente agotada y que solamente se puede adquirir en la fábrica de chocolate en Teimet. Solamente. Ajá. Solamente. ¿Pero tienes previsto empezar algún otro trabajo?
Pues sí, es decir, ahora estoy trabajando en una recopilación de artículos. Tú sabes que yo colaboro con el periódico La Región desde el año 2006. Y entonces pues he empezado una recopilación de artículos que tienen que ver con Ourense, ¿no? ¿Con? Con Ourense, con la ciudad de Ourense, Ourense. sí. Personajes olvidados de Ourense que han sido muy importantes, los valores que podemos encontrar en nuestra ciudad, la historia del protestantismo también aquí en esta ciudad, el estudio de la Biblia y de todo, y toda la historia de que, bueno, desde el primer templo que se inauguró en 1922 en la calle Reina Victoria, y bueno, y estoy en eso. Bueno, pues oye, como siempre, a tu disposición. Es un placer hablar contigo y me tomaré... No voy a comer el chocolate de la fábrica esta, pero yo soy bastante chocolatero. Que todavía se fabrica con la fórmula y lo venden allí. No lo fabrican allí, lo fabrican en otro lugar, pero todavía allí se puede comprar también chocolate. Muy bien, pues nada, yo compraré, ¿cómo se llama? Picatostes y Claro. para tomarlo con el debido respeto y de acuerdo a la fórmula clásica de tomar el chocolate, con churros. Hombre, yo en Madrid también iba a una chocolatería, que hay varias, pero en la calle Arenal, que es donde íbamos todos los que teníamos vida nocturna. Por el trabajo yo estaba entonces en Radio España también, era locutor, y el turno mío era de 10 a 1 de la madrugada, era cuando la radio trabajaba, cortaba a la 1 de la madrugada, que luego después pues ya se trasladó viviendo Franco, no ha sido posterior, y se empezó a emitir continuadamente. Pero hubo una época muy larga en que a la 1 cerrábamos las estaciones, y muchos, cuando yo era muy joven, 20 y tantos años, pocos, pues nos íbamos de parranda, íbamos a terminar siempre la juerga en la chocolatería de la calle Arenal. Pues la primera fábrica de chocolate que se conoce era de un gallego, de Lugo, que la montó en Madrid. Sí, y desde ella también. Pues a lo mejor tengo en el recuerdo el sabor del chocolate gallego. Pues gracias por haber venido. Gracias a ti y por te deseo mucho éxito con el libro y que pronto nos volvamos a ver. Bueno, pues esta semana las novedades han sido, en primer lugar, de Fernando Aramburu, Hijos de la Fábula. Dos jóvenes exaltados se marchan al sur de Francia para convertirse en militantes de ETA. Esperan instrucciones en una granja de pollos, acogidos por una pareja francesa. Pero la banda de ETA ha decidido solicitar el cese de la actividad armada. En segundo lugar, en editorial Faguara, de Claudia Piñeiro, El tiempo de las moscas. Mujeres estafadas por un hombre hay muchas, pero repudiadas tanto por la madre como por la hija, no tantas. Y por último, el último libro de Javier del Castillo, El cuco de cristal. Un trasplante de urgencia, un donante lleno de secretos que esconden los latidos de tu corazón. Y estas son las novedades de esta semana. Ha llegado el momento de conocer exactamente cuál es la recomendación que nos hacen desde nuestra biblioteca siempre fiel, Cátedra. Esta es la recomendación para los mayores, para los jóvenes y para los niños. Adelante, José Manuel. Bueno, esta semana vamos a recomendar una novela que nos acaba de llegar, que es La comadrona de Berlín, una novela histórica con misterio y romance en el Berlín de la década de 1920. Como libro de adultos, El gato que me dijo te amo, de Eva Polanski, en editorial La Esfera de los Libros. Para la felicidad, el coraje, la sabiduría y sí, también para el amor, tuve buenos maestros, y todos eran gatos. Para niños de 7 a 11 años, este librito que es Sé tú mismo. ¿Por qué ser como eres? Aceptar las emociones y mostrarlas aunque seas diferente, reconocer tus mejores cualidades y brillar con tu personalidad. Y es el libro que recomendamos esta semana.
Bueno, y como libro infantil vamos a recomendar un libro muy gracioso que es Detectives Extraescolares, editorial Destino. Eres un buen detective, observa los dibujos, sigue las pistas e investiga el caso. Forma parte de los detectives extraescolares y resuelve el misterio.